Integrantes de una familia de limpiavidrios piden al intendente Mario Ferreiro y a la Junta Municipal de Asunción que les den la posibilidad de tener un trabajo digno y salir de las calles a través de una ordenanza. A continuación vamos a conocer la historia de Claudio Benítez y su familia. Él, a pesar de tener conocimiento de topografía, trabaja como limpiavidrios. Estas pocas monedas para ellos valen oro. Gano también para el día a día, para mantener a mi hijo. Están así hace más de 5 años. Cuando llueve no hay nada, no tenemos nada para darle a mi hijo. La historia de Olga y Claudio va más allá de un limpiaparabrisas, un detergente o un semáforo en rojo. El verdadero motor de ellos son sus hijos. Si recuerda lo feliz que fuimos, los ratos alegres que un día vivimos. Todos los días se levantan a la par del sol y en su sencilla casa de madera inician la aventura de un día más de sacrificio. Claudio, de 5 años, Jorge, de 3 e Ignacio, de 9 meses de vida, comparten con sus padres el desayuno. Despacito nomás comienza, no te hago el carro. Ale ko hote wala sa habi karu hote ma po. Makaru, mandar mapa. Allá puta. ¿Quieres pan? ¿Quieres pan? Sí. Dale guapo. ¿Y tu zapatilla? Allá. Ponete. Ponete tu zapatilla. Te va a entrar todo bicho en tu pie. Ponete tu zapatilla. ¿Vale? El otro lado. El otro lado. Hay un trabajo. Seguro se prende y allá le dan. ¿Qué vas a hacer por esto? Yo tuve té. Así, mamá. Mami, así. ¡Wow! Aguanta y mierda. El pequeño Claudio nos cuenta un poco sobre su escuela y sus juegos con el hermano menor. ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Tenés muchos amiguitos ahí? Jorge. Jorge, ¿cuántos años tenés? 3. ¿Jugás mucho? ¿Qué más te gusta jugar? Partido, sí. Partido. Partido. ¿Y qué? Así no. Así no. Así no hay que ser, ustedes son hermanos. ¿A qué pelean? ¿Tu zapato? Llega el momento en que los niños son llevados a la guardería. El mayor, de 5 años, asiste al preescolar, pero primero acompaña a sus hermanos y padres. Caminan todos los días, con lluvia o calor, desde el barrio San Felipe hasta el barrio Ricardo Brugada, por lo menos 6 cuadras. En los últimos días sufrieron la avería de un electrodoméstico fundamental y la falta de un empleo seguro que les genere ganancias para poder repararla. Saya pun tak mampu porque lo primero que te ayuda es la de nada. La era importante. Cara te la tula de la para vender helado. Yo para vender helado, para hacer hielo, No. para guardar la leche. Imagínate. Otro mes de mapa, tranquilo. Con mi papá. Y mamá es la boca. Sí, este es mi camino. Cuando venimos con nuestra familia. Cuando llueve, ¿cómo hacen para traerlo? Digo, usamos sombrilla. Si no, cualquier cosa, le ponemos bien abrigado, le traemos y ya nos vamos ya. Como mamá, ¿qué significa para vos todo este esfuerzo?
Y vale la pena por mi hijo. Vale la pena por mi hijo porque yo le traigo acá todos los días porque a ellos sé que ahí se van a quedar bien, les cuida a las profesoras, le tiene bien higienizado, bien alimentado y yo me voy en la calle. ¿Qué le dice a la mamá que exponen a su hijo y le obligan a trabajar en la calle? No. Creo que en tu caso no es así. No, y eso para mí que está mal porque después si le choca un auto, hay algunos sí que sé que se van solos, tienen 5 o 6 años y se va con su hermanito mayor y eso en la calle. A limpiar vidrio. Yo no sé qué clase de mamás son esas. ¿Qué le decía a esas mamás? Y que que cambie su pensamiento. Y que no le tienen que dejar a su hijo que se vaya en la calle porque ahí también se aprenden muchas cosas malas también. La mamá, para eso nosotros somos mamás, nosotros las que tenemos que trabajar es para que nuestros hijos se vayan a la escuela, para que cuando crezcan no sea como nosotros, para que no sufran más. En el frío le tiene que abrir mucho tu hijo para traerla hasta el río. Sí, temprano no nos levantamos, a las 6:30 ya nos levantamos, y ella ya sabe ya lo, temprano ella se levanta, me dice, lo vamos a ir a un abrazo mamá. Sí, pues ya. Vamos a la escuela. Y después yo te llevo en abrazo, ¿verdad? Después vengo de casa. Bueno, nos vamos en el parque. Siempre te pasé así por acá, con tu manita. Se turnan, ¿verdad? Sí, se turnan. Llegan finalmente al centro comunitario Chacarita para dejar a 2 de sus niños. De allí visten rápidamente a Claudio para llevarlo a la escuela Juan Ramón Dalquis. Claudio y Olga dejan a sus hijos y parten rumbo a las avenidas Mariscal López y Perú. Ahí los espera otra batalla, el de juntar para el pan diario. El rechazo de muchos conductores es evidente, pero él se ganó la confianza también de otros. Incluso lava autos. Y solemos respetar, tengo todo ya mi cliente, luego acá, solo lavar auto también acá. Si me dice que no, yo le respeto a la gente. Hay días, cuando llueve o son feriados, que se vuelve complicado obtener los 70.000 guaraníes diarios para alimentarse. A cualquier madre se le hace un nudo en la garganta si le toca decirle a su hijo que no hay que comer. De las horas. Y no sé. Cuando llueve no hay nada, no tenemos nada para darle a mi hijo. Pero me ayuda acá mi suegra, también me pasa cuando nosotros no tenemos. Ella nos ayuda acá mi suegro. Nunca no vio de balde a su nieto y eso. Siempre. ¿Ustedes dejan de comer para que coman ellos? Claro, sí. Me duele demasiado acá. Algunas veces no comemos y eso, me duele demasiado. Difícil es la vida, amigo, difícil. Y algunas veces no hay nada en la calle. Y no pasamos hambre, pero difícil es conseguir. Si nuestra familia nos dice, papá, tengo hambre, quiero pan. Y eso es difícil de buscar, hay que ver en el almacén y eso. Este limpiavidrios tiene un dato muy particular. Es ayudante de topógrafo y trabajó en la obra de la Costanera de Asunción. Ayudante de topógrafo, hay una máquina de estación total, hay para medición así la ruta, hay prisma, muchas cosas ahí, una máquina así para medir así. Mientras tanto, Claudio y su esposa se quedan trabajando en las calles, aguardando una oportunidad de cambiar de vida, pues las inundaciones, la falta de empleo y la pobreza los invade. Un ejemplo de cómo honradamente se puede conseguir el sustento y vivir con un amor fiel a la familia. ¿No quieres más,